Hola televidentes y estudiantes, para mí es un gusto darles la bienvenida a otro formato para aprender sin asistir al aula. La teleclase, un espacio producido por Eduvisión, la televisión educativa. Espero que lo aprovechen y envíen sus comentarios o sugerencias al correo electrónico eduvisiontv@gmail.com. Además los invito a consultar nuestro portal web www.eduvision.com.co. Este tema es de gran importancia, puesto que las personas o entidades obligadas a declarar y que lo hacen de manera extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción mes calendario de retardo, equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria y sin exceder el 100% del impuesto. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que originen el incumplimiento del pago del impuesto, anticipo o retención a cargo del contribuyente, responsable o agente retenedor. La situación cambia cuando durante el respectivo mes no se practicaron sanciones, puesto que en este caso, según la redacción del inciso 3 del artículo 641 del Estatuto Tributario, no habrá base para el cálculo de la sanción por extemporaneidad. En ese sentido, el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea que deba liquidarla la persona o entidad sometida a ella o la administración de impuestos, será equivalente a la suma del 10 UVT. Lo dispuesto en el artículo 641 del Estatuto Tributario no será aplicable a los intereses de mora, ni a las sanciones contenidas en los artículos 648, 674, 675 y 676 del Estatuto Tributario. Lo anterior, aclaramos que la sanción por extemporaneidad en la declaración de renta en la fuente, cuando no se practicaron retenciones en el respectivo periodo, será la sanción mínima, puesto que por expreso mandato legal ninguna sanción puede ser inferior a la sanción mínima, exceptuando, claro está, los casos expresamente contemplados por el mismo artículo en el 239 del Estatuto Tributario. Es evidente que no presentar la declaración de retención es un hecho irregular sancionable y que el hecho de que el artículo 641 no haya contemplado una base para el cálculo de la sanción cuando en el periodo declarado no se practicaron retenciones no quiere decir que el contribuyente quede eximido de la sanción, sino que en este caso se pagará la sanción mínima. Las sanciones tributarias no generan intereses, es decir, que no se pueden cobrar intereses sobre valores calculados como sanción por alguna irregularidad tributaria. Ahora, hay sanciones por mora en el pago de impuestos, anticipos y retenciones para aquellos contribuyentes o responsables de los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, incluidos los agentes de retención que no cancelen oportunamente los impuestos, anticipos y retenciones a su cargo. Estos deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de retardo en el pago. Así pues, el interés moratorio tributario se calcula con base en el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera mediante resolución y tiene una vigencia de 3 meses, es decir, que para cada trimestre hay un interés diferente. Los trimestres son de enero a marzo, abril, junio, de julio a septiembre y de octubre a diciembre. Dicho interés es igual a la tasa de usura para este tipo de créditos y recordemos que la tasa de usura es igual al interés bancario corriente incrementado en un 50%. Es decir, por ejemplo, si el interés corriente es de 17.28%, la tasa de usura es igual al 17.28 por 1.5. Es decir, nos da un igual a un 25.92% de porcentaje que corresponde al interés moratorio para deudas tributarias. Cuando el impuesto se paga oportunamente no hay lugar al pago de intereses moratorios, puestos que estos se causan una vez se entra en mora. Algunas declaraciones tributarias se pueden presentar sin pago y si en la declaración que se presentó sin pago se incluyó una sanción cuando esa sanción se va a pagar, si ya ha transcurrido más de un año desde la fecha en que se presentó, se debe actualizar en los términos del artículo 867-1 del Estatuto Tributario. Actualización del valor de las sanciones tributarias pendientes de pago. Miremos este tema. Los contribuyentes responsables, agentes de retención y declarantes que no cancelen oportunamente las sanciones a su cargo, que lleven más de un año de vencidas, deberán reajustar dicho valor anual y acumulativamente el 1 de enero de cada año en el 100% de la inflación del año anterior certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es decir, la DANE. En el evento en que la sanción haya sido determinada por la Administración Tributaria, la actualización se aplicará a partir del 1 de enero siguiente a la fecha en que haya quedado en firme, según la vía gubernamental, este acto de sanción.
Con lo anterior se hace referencia a que cuando una declaración en la que se liquidan impuestos y sanciones se presenta sin pago, al momento de pagar se debe calcular los intereses correspondientes a los impuestos liquidados y se debe actualizar las sanciones con base al artículo transcrito, siempre que la sanción lleve más de un año de vencida. Los intereses sí se pagan sin importar el tiempo transcurrido. Hay que recordar que los intereses moratorios sobre impuestos, anticipos y retención son iguales a las tasas de usura y que la actualización de la sanción es igual a la inflación del año anterior, valor que es muy inferior a la tasa de usura. Por otro lado, también posibilita obtener deducción de intereses, en especial aquellos que se causen a entidades sometidas a la vigilancia de la superintendencia bancaria, pues son deducibles en su totalidad. Mientras que los causados a otras personas o entidades únicamente son deducibles en la parte que no exceda la tasa más alta que se haya autorizado a cobrar a los establecimientos bancarios durante el respectivo año o periodo gravable, lo cual será certificado anualmente por la superintendencia bancaria. Aunque es cierto que el llamado interés de mora ha sido considerado como sancionatorio y que en algunas ocasiones la jurisprudencia ha precisado que por tener origen en el desacato de una norma legal no puede haber reconocimiento fiscal, tal expresión ha sido referida únicamente a los intereses de mora en el pago de obligaciones fiscales o por desencajes bancarios u otras transgresiones a normas de policía administrativa que regulan la actividad de servicio público, financiero, aseguradora y bursátil. Es claro pues que la sanción por no declarar se aplica cuando el contribuyente definitivamente se niega a presentar la declaración tributaria a pesar del aplazamiento que se le envíe a la DIAN para que lo haga. En los demás casos se aplica la sanción por extemporaneidad. Ahora pasaremos a hablar de las sanciones aplicables según el artículo 652 del Estatuto Tributario. Comencemos con la sanción para expedir facturas sin requisitos. Quienes están obligados a expedir facturas y lo hagan sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los literales A, H e I del artículo 617 del Estatuto Tributario, incurrirán en una sanción del 1% del valor de las operaciones facturadas sin el cumplimiento de los requisitos legales, sin exceder obviamente de 950 UVT. Cuando haya residencia, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 657 del Estatuto Tributario. Cuando la sanción a que se refiere el presente artículo se imponga mediante resolución independiente previamente, se dará traslado de cargos a la persona o entidad a sancionar, que tendrá un término de 10 días para responder. Esta sanción también procederá cuando en la factura no aparezca el NIT con el lleno de los requisitos legales. Al igual, el artículo 652-1 del Estatuto Tributario contempla lo siguiente como una sanción por no facturar. Es decir, quienes están obligados a pedir factura no lo hagan podrá ser objeto de sanción de clausura o cierre de establecimiento de comercio. Y lo más preocupante del asunto es que la DIAN puede imponer las dos sanciones al mismo tiempo. Es decir, además del cierre o multa económica de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 657 y 658 del Estatuto, también podría dar esta multa. Vale anotar que el cierre del establecimiento procede cuando no se expide factura o cuando se expide sin el cumplimiento de los requisitos contemplados en los literales B, C, D, F y G del artículo 517 del Estatuto Tributario. Este último punto es importante, pues toda vez que con la expedición de la Ley 1231 de 2008 las facturas ya no se pueden denominar factura cambiaria de compra-venta, sino que se debe llamar expresamente factura de venta. De lo contrario, da lugar a la sanción contemplada por el artículo 652 del Estatuto Tributario, pero no al cierre del establecimiento de comercio. Ahora hablemos de la sanción por gastos no explicados. Una de las sanciones que le puede ser impuestas a un contribuyente por parte de la Administración de Impuestos es la sanción por gastos no explicados, sanción que es igual al 100% de los gastos que no se expliquen o se expliquen de forma insuficiente, según el artículo 663 del Estatuto Tributario. Esta sanción se fundamenta en el supuesto de los gastos, es decir, compra, costos y gastos del contribuyente, que deben ser iguales a los ingresos más los pasivos adquiridos, puesto que la única forma de adquirir recursos para gastar es precisamente obteniendo ingresos o endeudándose.
Cuando las compras, costos y gastos del contribuyente excedan de la suma de los ingresos declarados y los pasivos adquiridos en el año, el contribuyente podrá ser requerido por la Administración de Impuestos para que explique dicha diferencia. Si no lo hace, esta sanción se impondrá previo traslado de cargos por el término de un mes para responder. Como las sanciones en materia tributaria deben sujetarse a lo expresamente contemplado por la ley, no se deben incluir aspectos no contemplados en el artículo 663 para efectos de determinar si existen gastos no explicados. Se nota también que la norma hace referencia a compras, costos y gastos, más no hace referencia a las compras de activos fijos, por lo que estos tampoco se pueden considerar en un proceso de determinación de posibles gastos no explicados. Finalmente, les hablaré sobre los impuestos de renta y complementarios. Los mencionados comprenden los impuestos que se liquidan con la base en la renta, en las ganancias ocasionales y en las transferencias al exterior de estos dos conceptos, así como las utilidades comerciales en el caso de sociedades y de entidades extranjeras. Igualmente se tiene un buen número de rentas que son exentas de impuestos de renta y en el proceso de depuración de la renta, además, se pueden restar hasta el límite de los impuestos los descuentos tributarios, siendo uno de ellos los pagos de impuestos en el exterior, con lo cual se evita la doble tributación. A continuación, les enumeraré una serie de ventajas tributarias. La primera es la aplicación fiscal de depreciaciones aceleradas. También tenemos las donaciones que se hagan a entidades sin ánimo de lucro con una deducción hasta un límite del 30% de la renta líquida. La posibilidad de llevar como deducción algunos porcentajes de la cartera perdida o con posibilidades de no recuperarse. También es posible tomar como deducción las inversiones para proyectos en inversión de investigación científica o tecnológica. Las inversiones en zonas francas dan ciertas ventajas adicionales también. Asimismo, las inversiones para el mejoramiento del medio ambiente. Los contribuyentes del régimen especial que tributan el 20% se ven beneficiados igualmente. Hay la posibilidad de diferir los impuestos por medio de las depreciaciones, ventas a plazos o por pensiones de jubilación. En oportunidades, el Congreso, en forma excepcional, permite saneamientos patrimoniales y conciliaciones de procesos tributarios. Ahora les invito a desarrollar las siguientes actividades de aprendizaje para las cuales tendrán que aplicar los conceptos aprendidos hoy y ampliarlos consultando otras fuentes. Elabore un ensayo donde analice la extemporaneidad e intereses de mora en las obligaciones tributarias que actualmente se presentan en el sector comercial colombiano. Escoja un hecho para ejemplificar teniendo en cuenta lo aprendido durante esta teleclase. Recuerde enviar sus comentarios al correo electrónico eduvisiontv@gmail.com. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros en Eduvisión, la televisión educativa. Hasta pronto.